Bienvenidos y gracias por acompañarnos a nuestro informe de coyuntura legal institucional correspondiente al primer semestre del año 2021. Mi nombre es Marjorie Chorro de Trigueros, tengo el honor de ser la directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y junto con mis colegas del departamento, este día vamos a presentarles los hallazgos que tenemos en el informe que ustedes podrán descargar también en nuestras redes sociales posterior al evento. Para darles la bienvenida, les cedo la palabra a nuestro coordinador de la Comisión de Estudios Legales, Pedro Mendoza. Adelante, Pedro. Gracias, Marjorie. Buenos días a todos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la presentación del informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre del año 2021. Todos los días ocurren sucesos que transforman las condiciones en las que los salvadoreños ejercemos nuestros derechos y que modifican el medio en que cada uno buscamos realizar nuestros proyectos de vida. Muchos de estos cambios vienen en forma de nuevas leyes y de reestructuraciones en las instituciones en las que el Estado se organiza para lograr sus fines. En el Departamento de Estudios Legales de FUSADES les damos seguimiento a estos acontecimientos y cada 6 meses hacemos una pausa para agruparlos, mostrarlos en contexto y entender si estamos avanzando o retrocediendo y, ojalá, para prever algunos escenarios que, mediante razonamientos sustentados, nos permitan advertir por anticipado algunas de sus consecuencias. En 11 años de presentar este informe, nunca habíamos observado hechos tan preocupantes en materia de Estado de Derecho, transparencia y seguridad jurídica. El 1 de mayo de 2021, la independencia del sistema de justicia sufrió el atentado más severo desde la vigencia de la actual Constitución. Cuando fueron destituidos sin causas legales ni debido proceso, todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y también el Fiscal General de la República. Por otra parte, el órgano ejecutivo, que en numerosas ocasiones ha irrespetado la Constitución vigente, está impulsando un proceso para cambiar nada menos que esta norma fundamental. Junto a ello, encontramos retrocesos en el derecho de acceso a la información pública, debilitamiento del trabajo en materia de lucha contra la corrupción, afectaciones y restricciones a los derechos de libertad de expresión, de prensa y de asociación. Finalmente, la Asamblea Legislativa ha producido legislaciones preocupantes, como la ley Bitcoin y otras normativas que propician la opacidad en las compras públicas y que afectan el clima de negocios. Permítanme concluir agradeciendo su asistencia, que muestra el interés por nuestro país, y sin más, les dejamos con el equipo del Departamento de Estudios Legales y de nuestra invitada especial, Úrsula Indacochea, para profundizar en todos estos temas. Muchas gracias. Pues pasamos ya con Óscar. Muchas gracias, Pedro. Qué gusto poder compartir con ustedes esta nueva edición del informe de coyuntura legal e institucional. Y queremos iniciar esta vez con una especie de planteamiento conceptual. Y si lo traemos es porque muchos de los eventos que vamos a estar presentando y que hemos observado en este semestre coinciden con este esquema, un esquema de desmantelamiento de la democracia. Vean ustedes que estos profesores e investigadores, Levitsky y Ziblatt, dicen, los gobernantes, cuando ya ocupan el poder y quieren montar un modelo que debilita el Estado de Derecho, empiezan polarizando a la sociedad y exacerbando al público para luego llegar a neutralizar a actores clave para la democracia, ya sean estos oponentes políticos, ya sean medios de comunicación, ya sean organizaciones de la sociedad civil, llegan a neutralizarlas indebidamente para que dejen de hacer su trabajo en defensa de la democracia. Luego, se da el punto donde se cambian a los árbitros. Y cuando decimos árbitros en este contexto nos referimos principalmente a los jueces, a los magistrados, que en última instancia defienden los derechos de las personas, para luego reescribir las reglas, cambiar las normas que rigen la sociedad para darle un cariz de legalidad a todo lo que está ocurriendo. Y más importante aún, vean ustedes que se usan las crisis para justificar la concentración de poder que todas esas acciones están generando.
Entonces, se va redondeando un círculo donde al final nos encontramos con que el progresivo debilitamiento del Estado de Derecho y de la democracia se justifica a veces en razones loables o se disfrazan de legalidad y se utilizan a las instituciones que se han cooptado para darles esa apariencia de legalidad. Pues bueno, hablando precisamente de crisis, hay muchos informes internacionales que decían en El Salvador hay problemas de Estado de Derecho y se están limitando libertades en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. Lo decíamos ya desde el informe anterior del semestre 2, 2020, que algunas instituciones como Freedom House, Human Rights Watch, la Universidad de Gotemburgo incluso, hablaban que durante la pandemia habían existido violaciones a la democracia y al Estado de Derecho. Y decían, es posible que esto se proyecte y vaya más allá incluso de la pandemia. Pues bueno, en el segundo semestre, primer semestre de 2021, han aparecido dos informes nuevos. Vean ustedes, el índice de estados frágiles que nos va mostrando cómo un estado es más o menos sostenible. Y hay un punto importante. Aunque estos informes son numéricos, incluyen esta vez análisis particulares para El Salvador. Llama la atención lo que está ocurriendo y por eso se toma en cuenta un análisis particular para El Salvador. Y lo mismo ocurre con el índice de democracia 2020 de The Economist. Pues bueno, volviendo al índice de estados frágiles, en este cuadrito que ustedes tienen de azul más claro en medio de la pantalla, dice, hay peligros para la gobernabilidad. En El Salvador se han visto cosas interesantes, se han visto reducciones de homicidios, pero también se ha visto y enfatiza retrocesos en transparencia y respeto a la autoridad judicial y a las decisiones judiciales, detenciones arbitrarias durante la pandemia. Y el índice de democracia dice, ningún otro país en América Latina se inclinó más hacia el autoritarismo en El Salvador que El Salvador en el año 2020. El Salvador fue el que más se inclinó hacia un sistema menos democrático. Y estos mensajes son importantes porque hay una coincidencia en todos estos análisis e informes internacionales que nos muestran una situación difícil. Pero ni siquiera estos informes todavía incluyen lo que nosotros consideramos la violación más importante a la Constitución desde la vigencia de esta en 1983. Y es que el 1 de mayo, este ha sido una noticia internacional y ha sido uno de los elementos que más debilitan el sistema de frenos y contrapesos necesarios en un Estado de Derecho, se dio la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, sin matices, de manera totalmente ilegal, de manera contraria a la Constitución, en la medida que ni hubo verdaderas causas legales, ni se sustentaron en el decreto dichas causas, y también, y esto es bien importante, se siguió un debido proceso en el que siquiera se escuchara de lo que se le acusaba a los funcionarios para que cesaran en sus cargos. Una amplia condena internacional, pero sigue hasta la fecha sin restituirse el orden constitucional. Y ojo, estas destituciones quedaron un vacío que fueron llenados inmediatamente, también sin seguir ningún proceso para verificar idoneidad o capacidad de quienes iban a ocupar el cargo. La misma noche, en la misma sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea nombró ahí nuevos funcionarios. Pero es que a esta Asamblea también le correspondía nombrar, y eso sí le correspondía, 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso lo hizo el 29 de junio de este año. Tenemos entonces que la actual Asamblea ha nombrado a 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los 15 que son, y con el cual 8 son suficientes para resolver y tomar acuerdos en la Corte Plena. Tenemos, por lo tanto, un avance profundo de un partido político dentro del sistema de justicia, a pesar que nuestra Constitución establece claramente que los funcionarios no obedecen a los partidos, sino que deben cumplir su función constitucional. En la misma línea, hay un hecho que llama mucho la atención. En El Salvador, la promesa de campaña de combate a la corrupción se llamaba CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y se gestionó y se implementó desde el gobierno actual. Pues bueno, fue el mismo gobierno actual quien la ha expulsado durante este semestre.
la OEA denuncia diferencias graves preexistentes a esta finalización del convenio y habla, por ejemplo, de que se solicitó a las CICIES una auditoría de los fondos públicos que se usaron para responder a la pandemia y que en ellos había irregularidades de apariencia delictiva que habían sido o que era necesario investigar. Pues bueno, este informe se decidió no hacerse público por el gobierno. Habían, por ejemplo, también denunció la Secretaría General de la OEA presiones para que se investigara solo funcionarios de la oposición y se trataba de impedir la investigación de casos de corrupción de la administración actual. Y este hecho, más allá de cuáles deberían ser las facultades de una comisión como esta, que ese es un debate que al final nunca se resolvió en El Salvador porque nunca fue un tema que se discutió, pero era la única propuesta de campaña para el combate a la corrupción, de modo que ahora estamos sin estrategia anticorrupción. Y luego se encaja en este arco más grande que está guiando el informe, porque eso es lo que se ha observado, que se muestra el desmantelamiento de los controles sobre el ejercicio del poder y también controles sobre la corrupción. En paralelo a esto, desde septiembre de 2020 se busca reescribir las normas constitucionales. No hace falta en este contexto quizás profundizar en la importancia que tiene la Constitución. Sabemos que todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes, todos los decretos se remiten en última instancia a la Constitución y no pueden contrariar. Pues bueno, esto es lo que se está cambiando. Y queremos empezar señalando que se trata de una iniciativa sin legitimidad y sin confianza. Sin legitimidad en el ejercicio del poder porque proviene de un gobierno que ha violado sistemáticamente la Constitución. Ya vimos lo que es un verdadero golpe de Estado el 1 de mayo. Recordemos el 9 de febrero de 2020, cuando se militarizó la Asamblea Legislativa. Veamos los múltiples violaciones a derechos durante las cuarentenas por pandemia, incluso en contra de resoluciones judiciales expresas, como es el caso de los salvadoreños varados en el exterior, que se les impidió por meses ingresar al país. También hablamos de que el grupo que lo ha trabajado, una propuesta surgida desde Casa Presidencial y no desde la sociedad, o incluso no desde la institución que la Constitución otorga facultades para iniciar este proceso, que es la Asamblea, sino desde Casa Presidencial, con un equipo ad hoc que no ha tenido pluralidad política, que no ha habido transparencia de las opiniones que dicen que han dado forma a esta propuesta, y ciertamente un grupo que ha sido diversidad y sin pluralidad política. Ahora bien, las reformas son muy amplias. En el informe escrito todavía no se había presentado el proyecto redactado, pero el 11 de agosto ya se ha hecho público. Son alrededor de 215 reformas, es decir, prácticamente una nueva constitución. La constitución actual tiene 274 artículos, entonces hablamos prácticamente de una constitución nueva donde los contenidos son tan variados, desde derechos socialmente muy debatidos en nuestra sociedad todavía, derechos muy progresistas, pero también cambios en la forma de elección de funcionarios, un tema preocupante porque se otorgan amplísimas facultades al gremio de abogados para que sean los que siempre proponen los funcionarios de los cuales la Asamblea Legislativa hará nombramientos en todas las instituciones de control. Quien controle el gremio de abogados va a ser una persona muy poderosa. Pero luego hay también temas de reestructuración del sistema político, mecanismos, aquí tenemos mecanismos de participación, o más bien se proponen mecanismos de participación directa, de democracia directa, pero también cambios muy importantes en el órgano judicial. No es en este informe posible discutir todas estas o analizar todas estas propuestas de reforma, pero sí que es posible comentar sobre el contexto en el que se están llevando a cabo. Y en primer lugar hay que decir que cada posible significado de estas 215 reformas debería ser ampliamente debatido. No se trata de hacer una propuesta para decir en un momento significa una cosa y en otro momento esto es una cosa diferente, sino dejar claramente establecido lo que se quiere decir con las redacciones que se proponen. Y luego que la participación ciudadana en un proyecto tan amplio
debería ser primero en condiciones de legitimidad, es decir, donde se ha respetado la Constitución, en discusión de funcionarios que creen en la separación de poderes y de esas condiciones no existen. Debe haber también transparencia sobre qué es lo que se quiere reformar, qué es lo que interesa al Ejecutivo que lo está proponiendo reformar. Debe haber ciertamente metodología y, más importante aún, confianza para que el diálogo no sea vacío. Luego hay que cerrar con una idea importante. La propuesta publicada no necesariamente será la aprobada. Puede haber cambios durante cualquier momento desde acá. El presidente todavía no ha revisado este proyecto que el vicepresidente ha dicho se le presentará el 15 de septiembre en el contexto del bicentenario de la independencia de El Salvador. Pero siguen existiendo los riesgos, tanto de las interpretaciones que se puedan hacer del texto que actualmente se ha publicado, como de lo que se pueda incorporar en este texto que lleve a riesgos de que el cambio de constitución sirva para concentrar todavía más el poder que ya ahora se ve bastante concentrado luego de estas violaciones severas a la independencia judicial de las que ya hablábamos. Todo esto ocurre en una dinámica legislativa en la que hay desnaturalización del ejercicio del poder. Y aquí hay que decirlo con propiedad. La Asamblea Legislativa crea las leyes en este país y tiene las facultades para ello. Pero hay asuntos que no son decidibles por la Asamblea y encuentran sus límites en la Constitución. Pues bueno, muchas de las actuaciones que hemos visto violentan tanto los principios que deben dar forma a la dinámica legislativa, pero también algunas actuaciones ya vimos quien ejecutó la destitución de los magistrados, quien ejecutó la destitución del fiscal fue precisamente la Asamblea Legislativa, y por eso decimos sin división de poderes. El mismo partido controla la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, pero quedaban los controles jurídicos desde la Sala de lo Constitucional. Pues bueno, ya se han roto esos controles. Hablamos también falta de pluralismo, y un ejemplo es que la Junta Directiva solo se conformó con los partidos afines al gobierno. Sin diálogo, se han archivado más de 1.900 expedientes. Habrá expedientes que debían ser archivados, pero había muchos otros que eran propuestas desde la ciudadanía, temas que ya se habían avanzado en su estudio y discusión y se han archivado indiscriminadamente. Y luego nos encontramos con poca discusión legislativa, esto es, una asamblea que no está actuando de frente a la población. En El Salvador lo llamamos madrugones, ustedes lo habrán escuchado en los medios muchas veces, y hablamos de las dispensas de trámite y de los dictámenes en sesión simultánea. ¿Qué son estas cosas etéreas? Pues bueno, lo normal es que un proyecto de ley en la asamblea se lleve a una comisión, se estudie, se tomen elementos técnicos, se oiga la opinión de los sectores interesados, etcétera. Pero hay un mecanismo excepcional que cuando es de emergencia se puede pedir que el estudio no vaya a la comisión o que la comisión se reúna ahí mismo, la misma noche que entra la propuesta y ahí mismo se aprueba. Hablamos en definitiva de que la Asamblea Legislativa entre mayo y junio, por lo menos que es a donde cerramos el estudio, había aprobado al menos el 51% de sus decretos en la misma noche en que la propuesta llegaba, en la misma tarde en que la propuesta llegaba a la Asamblea, ese mismo día resultaban aprobados sin estudio y sin discusión y ciertamente sin publicidad parlamentaria. Entonces, por todas estas razones es que decíamos, existe una tendencia de eliminación de los frenos y contrapesos, un cambio en los árbitros, en los jueces que deben juzgar jurídicamente las acciones incluso de los mismos funcionarios. Tenemos una dinámica legislativa con mayoría absoluta y sin control constitucional independiente desde el 1 de mayo. Tenemos en paralelo un proyecto de reforma a la Constitución y todo esto nos lleva a este escenario de desmantelamiento acelerado del Estado de Derecho en el que se pone en riesgo el sistema de libertades al que siempre hemos aspirado. Y encontrándonos en esta situación, cierro con esta idea, hay muchas condiciones que facilitan que este proyecto se lleve a cabo, que el Estado de Derecho cada vez más se debilite y cada vez más se concentre el poder. Entonces, hay todavía márgenes para que las personas sigamos exigiendo nuestros derechos y tratando de defenderlos, porque en última instancia
y con esto cierro, es más fácil tratar de conservar los derechos cuando todavía no se han perdido completamente. Y la caída del Estado de Derecho, la caída de la democracia a veces es progresiva, va paso a paso, pero en nuestro caso ciertamente va de forma muy acelerada. Y con esto queremos continuar nuestra presentación con el eje de clima de negocios de nuestro informe. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias, Oscar, por los comentarios que nos acabas de brindar. Sin duda, todos estos acontecimientos jurídicos que afectan el Estado de Derecho en El Salvador también tienen una incidencia en el clima de negocios y la seguridad ciudadana, como a continuación lo vamos a ver. Y es que primero tenemos que recordar que un buen clima de negocios necesita dos factores fundamentales. Este es, en primer lugar, la certidumbre, y es que podamos contar con marcos legales sólidos y modernos que puedan establecer reglas claras de transparencia para poder realizar actos de comercio y de negocios en el país, que va obviamente también acompañado con políticas públicas de apertura comercial. Al existir certidumbre, se debe de trabajar a la par la confianza, generando estabilidad política y económica, contando con una capacidad institucional suficiente para atender los problemas de la sociedad y propiciando también un diálogo entre el sector público y privado para la construcción de consensos a favor de El Salvador. Teniendo esto en cuenta, entonces, más los elementos ya vistos en el eje de Estado de Derecho, vamos a preguntarnos cómo es que se percibe el clima de negocios en El Salvador. Para eso vamos a utilizar, en primer lugar, la encuesta dinámica empresarial de FUSADES, que trimestre a trimestre se realiza, destacando entonces que para el segundo trimestre de 2021 ha caído nuevamente la percepción favorable del clima de negocios. Después de haber iniciado la pandemia, el clima de negocios se percibió principalmente desfavorable, muy desfavorable. Incluso en informes anteriores se presentó que se había alcanzado las cifras más bajas desde que se había iniciado con esta encuesta. Y para esta ocasión, a pesar de que hubo un incremento en la percepción favorable en el primer trimestre de 2021, esta ha vuelto a caer, arrojando entonces los siguientes resultados. Y es que de alrededor de 400 empresarios a los que se les hacen estas preguntas, el 10.74% ha considerado que el clima de negocios es favorable, pero un mayor número, siendo el 31.76%, dice que es desfavorable desde su perspectiva, lo que nos arroja entonces un saldo neto de aproximadamente el 21% desfavorable. A la vez, se le consulta a los empresarios cuáles son las causas por las que consideran que el clima de negocios es desfavorable. Y dentro de todas las que ellos han señalado, las principales tres son las siguientes. En primer lugar, señalan la incertidumbre. Y esta se alimenta principalmente por tres subcomponentes dentro de la encuesta. El primero es que atribuyen que no existen reglas claras en El Salvador. El segundo es que les trae mucha incertidumbre la aprobación de la ley Bitcoin. Y el tercero es que consideran que en El Salvador en general hay mucha incertidumbre política. El segundo subelemento es la inseguridad jurídica, que está alimentado principalmente por muchos de los elementos que ya se desarrollaron en el eje de Estado de Derecho. Y el tercer punto que señalan es que en general existe una baja actividad económica en El Salvador. Entonces, en este eje vamos a concentrarnos en discutir un poco, a la luz tanto de lo que menciona la encuesta dinámica empresarial como de los otros acontecimientos que han ocurrido durante el semestre, a poder estudiar qué ha provocado en sí la incertidumbre en el clima de negocios. Y el primero, que coincide con la encuesta, es que la ley Bitcoin provoca mucha incertidumbre jurídica y económica. Y esto lo consideramos que se debe a tres factores. En primer lugar, a que la ley Bitcoin es contraria a la Constitución. El Bitcoin como tal se trata de un activo virtual
que no cabe dentro de la definición de moneda nacional ni extranjera que considera la Constitución de la República y por lo tanto no podría adoptarse como moneda de circulación nacional. Y el otro aspecto es que con la ley se está pretendiendo obligar a aceptar el Bitcoin cuando ésta sea ofrecido unilateralmente por una de las partes de un contrato, lo cual violenta la libertad de contratación de las personas. Antes de que existiera la ley Bitcoin y aún ahora que está esta sin entrar en vigencia, el Bitcoin puede ser utilizado en El Salvador, pero de forma voluntaria. Y es precisamente eso lo que esta ley viene a contradecir y por eso limita la libertad de contratación de las personas. El segundo aspecto es que propiamente causa incertidumbre por varios factores, siendo uno de ellos en que esta ley fue aprobado de forma inconsulta y sin el suficiente análisis previo y sin la participación ciudadana en este proceso legislativo. Y adicionalmente, a pesar de que hoy en día se están discutiendo diversos documentos legales alrededor de la ley Bitcoin, persisten las preocupaciones sobre cómo atender el lavado de dinero, cómo será la trazabilidad de las operaciones que se realicen en la cadena de bloques del Bitcoin, dado su anonimato, cómo será el proceso de recaudación de impuestos y cómo se harán los cálculos sobre estos al hacer las transacciones en Bitcoin, entre otros. Preguntas que todavía no tenemos respuesta. Y el tercer lugar es que económicamente este es muy inconveniente porque el Bitcoin, una de sus características principales es que al ser un activo virtual descentralizado es sumamente volátil. ¿Qué implica esto? Que su precio o su valor económico cambia cada segundo por el valor que le da el mercado. Esto entonces lo que genera es preocupación porque las personas con aún menos recursos son las que están más sometidas a este riesgo de que sus ingresos o sus recursos se reduzcan aún más. Adicionalmente, tenemos que mencionar también de que durante el semestre El Salvador ha tenido diferentes acontecimientos jurídicos que también vienen a incrementar mayor riesgo de país en general. Y para eso presentamos este indicador que es conocido como ENVI, trabajado por la firma JP Morgan, en donde podemos apreciar de que antes de la pandemia, El Salvador mantenía un nivel de riesgo país muy similar al promedio de América Latina. Pero después de la pandemia, a diferencia de América Latina que comenzó a estabilizarse, El Salvador ha tenido diferentes altos y bajos. Y especialmente en este primer semestre de 2021, donde a partir del golpe de Estado que ha ocurrido el 1 de mayo, es que ha incrementado nuevamente el riesgo país, también la ley Bitcoin lo ha incrementado y también la reciente aprobación del incremento del salario mínimo de forma inconsulta y sin un respaldo técnico. Este tipo de situaciones entonces generan que El Salvador tenga menos competitividad frente a otros países para poder mejorar el clima de negocios. Otro aspecto que queremos recalcar es que las compras públicas por pandemia han estado sin controles durante este semestre. Y es que en mayo de 2021 se aprobó la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19. Y es que genera preocupación porque esta ley viene a excluir los principios constitucionales de publicidad y transparencia que deben de existir en las compras públicas. FUSADE ya ha dicho en varias ocasiones que la transparencia y las medidas rápidas que deben de tomarse para atender una emergencia no son temas excluyentes ni deben de verse separados, sino que son temas que se deben de ver conjuntamente y que se complementan. El segundo aspecto es que esta ley pretende otorgar inmunidad a ciertas personas relacionadas con los tratamientos médicos para atender la pandemia, tanto desde prácticamente la elaboración de los productos médicos hasta su distribución y prestación. Y esto entonces, esta inmunidad que se pretende dar no respeta los parámetros de igualdad que establece la Constitución y consideramos de que puede limitar el acceso a la justicia en caso de que una persona legítimamente tenga que hacer una reclamación
por algún daño sufrido y que no se encuentre en las excepciones, en las únicas 2 excepciones que la ley establece. Y el tercer aspecto es de que adicionalmente esta ley pretende aplicar retroactivamente ciertas disposiciones, lo que consideramos que podría habilitar algunos espacios, posibles espacios, para ya sea legitimar o para cometer posibles actos de corrupción. Fusades ha sido bien enfático en que la corrupción debe de combatirse, venga de donde venga, ya sea del pasado, del presente o del futuro, y sin duda esta es una ley que podría dificultar la lucha contra la corrupción. Por ende, es necesario de que esta ley pueda ser reformada o en su caso, pues también derogada para evitar cualquier retroceso contra la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, tenemos que destacar en temas de seguridad ciudadana con miras en sus efectos en el clima de negocios, es que en este semestre se reporta un leve incremento en los homicidios y también en las personas desaparecidas, pero sí señalamos que continúa siendo bajo en comparación con años anteriores. Y es que empezando por los homicidios, los que presenta la Fiscalía General de la República han sido un 4% mayor a los que se reporta esta misma institución para el mismo periodo en 2020, pero sí es menor en comparación del año 2019. De igual y de una manera en tanto similar es que los desaparecidos continúan siendo mayores que las personas que han sido víctimas de homicidios, pero esta institución sí reporta un incremento bastante considerable, pero cabe destacar que la PNC, a través de las solicitudes de acceso a información pública que realizamos, ha reportado datos contrarios, que es decir, desde esa perspectiva, desde esa institución, no ha habido un incremento, sino que ha ocurrido una disminución. Pero en todo caso, todas las cifras lo que sí coinciden es que siguen siendo menores que años anteriores. Por lo tanto, tenemos que señalar que a estas alturas persisten las discrepancias entre los datos que presentan las diferentes instituciones de seguridad y a la fecha todavía no tenemos con información suficiente que nos explique de forma clara cuáles son las causas de estas reducciones para poder garantizar entonces que las medidas de seguridad traigan buenos resultados dentro de un respeto al Estado de Derecho en el largo plazo. Ahora bien, hay un último aspecto que queremos recalcar y es que El Salvador tiene apuestas estratégicas para mejorar el clima de negocios y consideramos que hay 2 que deben de aprovecharse, siendo el primero de ellos la digitalización para poder acercar más el Estado a la ciudadanía y mejorar así el clima de negocios. Por eso es importante de que se retome pronto la archivada Ley de Protección de Datos Personales que pueda contar con una institución garante para la protección de datos personales nueva, independiente y especializada, y que sin duda esta ley va a servir como columna vertebral para promover la digitalización y aprovechar especialmente la firma electrónica certificada que a partir de este semestre ya es una realidad en El Salvador. Y en segundo lugar es que necesitamos modernizar a la función pública para poder contar todos con servicios de calidad. Por ende, urge retomar el estudio de la Ley de Servicio Público para premiar el mérito, la aptitud y traer orden en la administración pública. En este semestre no se han tenido avances en su discusión en la comisión ad hoc que estaba conformada desde la legislatura anterior. Y es importante recalcar que el gobierno ha adquirido el compromiso de impulsar esta normativa tanto en su plan Cuscatlán como en la agenda digital, y debe de aprovecharse esta herramienta para traer un mejor clima de negocios a El Salvador. Por último, queremos traer entonces como conclusiones es que sin duda la incertidumbre política y la inseguridad jurídica son los principales factores que están minando el clima de negocios y necesitamos recuperar la confianza para que este orden pueda ser restablecido. Debemos de apostar por temas de la digitalización, aprovechando estos 2 aspectos que acabamos de mencionar. Sin duda, la ley Bitcoin es un tema que por su obligatoriedad y por su adopción como moneda de curso legal, solo viene a causar más inseguridad jurídica al país. Y tenemos que resaltar que las discrepancias entre los datos de homicidios y desaparecidos entre instituciones de seguridad continúa y necesitamos tener información que nos explique claramente
cuáles son las causas de estas reducciones. Con esto entonces cerramos el eje de clima de negocios y queda nuestra directora Marjorie de Trigueros presentando los principales hallazgos del eje de transparencia. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Oscar, por las presentaciones que han hecho y efectivamente estas han sido insumos importantes para que los salvadoreños tengamos elementos de saber qué es lo que está ocurriendo en el país y también poder tener una participación pues más activa. Siguiendo con el informe, comentarles qué es lo que ha pasado en el tema de transparencia. Iniciamos recordando que en marzo 2020, en el marco de la pandemia que se da, los países tuvieron que tomar decisiones con respecto a agilizar procedimientos de compra, flexibilizar también plazos, requisitos para poder atender la pandemia. Pero resulta que muchos países también dejaron entonces el acceso a la información y su obligación de rendición de cuentas en segundo plano. Y esto obviamente fue un retroceso para todos los niveles de avance que se habían tenido a nivel de transparencia y acceso a la información. Este es el caso del estudio que se presenta por la Alianza Internacional por el Presupuesto, este informe denominado Gestión de Fondos COVID-19, la brecha de rendición de cuentas, y señala que en 120 países que fueron analizados, por ejemplo, El Salvador está en la categoría de limitado. Eso quiere decir que nuestro país, junto con 54 países más, no tuvieron y no alcanzaron esos estándares internacionales de poder con transparencia decir cómo se estaba gastando, también la calidad de insumos que se estaban comprando, y no se hizo una rendición de cuentas tampoco de los fondos públicos. Y recordemos que en las emergencias esos fondos extraordinarios deben también fiscalizarse. El hecho de hacer, digamos, flexibilización de normas no quiere decir un cheque en blanco para no rendir cuentas. Entonces aquí podemos ver pues que El Salvador salió en una categoría, pues, la verdad, podríamos decir aplazado a nivel de transparencia en el marco de la emergencia. Y esto lo podemos ver a lo largo del estudio en lo que ha ocurrido con respecto al acceso a la información en El Salvador en estos últimos 6 meses. Por ejemplo, vemos cómo se ha debilitado el ente garante de acceso a la información. Oscar nos decía la importancia de los árbitros, y el Instituto de Acceso a la Información es justamente ese árbitro que debería de estar pendiente que todas las instituciones del Estado cumplan con la ley de acceso a la información, que cumplan realmente con el principio de máxima publicidad. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos meses? Hemos visto preocupación por la resistencia que se da de poder llevar a comisionados que no son tan independientes ni tan autónomos a estos cargos. Y es ahí donde vemos con preocupación que se han elegido comisionados que básicamente han estado hasta en otras instituciones del gobierno recientemente y hoy son los que están tomando las decisiones y haciendo este rol de árbitro si se está o no se está cumpliendo la ley de acceso a la información pública. Hemos visto con preocupación que no se ha publicado el informe del desempeño de los entes obligados, que esta es una obligación que se tiene de decir y ver y que los ciudadanos puedan saber si las instituciones del gobierno están o no dando la información. Y otro también factor que queríamos compartirles es la preocupación que estamos viendo también de la desvinculación que se está dando de varios oficiales de información en diferentes instituciones del gobierno. Recientemente vimos el caso del Ministerio de Hacienda, en el cual se quita a estos funcionarios debido a criterios que desconocemos, y hemos reiterado como FUSADES que la estabilidad de los oficiales de información tiene que depender del cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la ley. No pueden ser desvinculados sin una razón y sin una causa justa que ya esté establecida. Y por ello, pues creemos que es importante como ciudadanos estar vigilantes y saber de que al final el acceso a la información es un derecho que tenemos todos, una victoria que tuvimos hace 10 años cuando se aprueba la ley de acceso a la información. Recordemos que esta fue una iniciativa ciudadana y por eso no podemos dejar de estar vigilantes y mucho menos dejar que haya retrocesos al camino ya avanzado. Otro de los retrocesos que hemos visto en materia de acceso a la información es que la reserva de información se está volviendo básicamente la regla y no estamos cumpliendo el principio de máxima publicidad. Aquí traemos unos ejemplos y podrán ver más en el informe. Por ejemplo, el proceso de adquisición de vacunas
contra el COVID, el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación. Esto ha sido información reservada de 3 a 5 años respectivamente, cuando sabemos que en una pandemia lo que más necesitamos los ciudadanos es conocer qué está pasando para tomar decisiones acertadas. La Asamblea Legislativa es otro ejemplo, como ha reservado, por ejemplo, el expediente relacionado con las elecciones de segundo grado. Sabemos que esto es algo pues que preocupa. Hemos visto las elecciones de magistrados a la Corte Suprema recientemente, tanto titulares como suplentes, y la importancia de la participación ciudadana en estos procesos. Y si se reserva la información, pues nos están quitando una herramienta para poder participar activamente. También se está reservando en la Asamblea temas de itinerarios, de misiones oficiales, también solicitudes en temas de compras directas y temas también relacionados con la planilla de pagos, y sabemos que toda esta información por ley debería de ser pública. También queremos compartirles a ustedes la preocupación por el proyecto de reforma que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa, el cual, si se reforman esta ley y se aprueban las reformas tal cual están en la Asamblea Legislativa, esto equivaldría a derogar la ley. Esto equivaldría a volver a años atrás donde no teníamos una ley de acceso a la información, porque habilitaría la posibilidad de reservar la información que hoy por hoy es oficiosa. El procedimiento de la elección de los comisionados, de los árbitros del Instituto de Acceso a la Información, se estaría dejando a discreción del presidente de la República. Y también muchas de las decisiones que se toman hoy por hoy en el pleno del instituto estarían centralizándose en el presidente del IAIP. Y habría también abusos en los plazos, se hacen más largos y entonces la información no llega en el momento oportuno, y habría incluso la posibilidad de imponer sanciones arbitrarias si un particular, cualquier ciudadano, un periodista pide información y a criterio del Ejecutivo se está usando mal. Entonces ahora se podría poner sanciones y eso equivaldría realmente a matar el derecho a dejarlo sin acceso al ciudadano y poner también castigos si sabemos de que esos deben de estar delimitados en la ley y no lo están. Entonces estaría causando incertidumbre. Y esto pues nos lleva a la reflexión de preguntarnos hacia dónde vamos como país en materia de acceso a la información, de rendición de cuentas. Sabemos que a nivel internacional se está haciendo todo un esfuerzo desde la Ley Modelo 2.0 de acceso a la información, donde se está estableciendo claramente que deben los países garantizar el derecho de acceso a la información. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el marco de la pandemia dijo que se debe asegurar que en situaciones de emergencia el derecho de acceso a la información se respete, que deben de haber mecanismos también de dar información que sea accesible en formatos también abiertos para que los ciudadanos los puedan usar. Y tenemos también otras entidades regionales como la Alianza Regional para la Libertad también de información y de expresión, donde dice que hay principios que debemos como países garantizar y asegurar, ¿verdad?, que aunque sea en épocas de emergencia estén ese derecho garantizado y que haya páginas web donde podamos encontrar esa información toda en un solo lugar, que no es el caso de El Salvador. Entonces, si vemos el estándar internacional y las acciones que está tomando el país, el gobierno, ¿verdad?, creemos que realmente hay una brecha importante y como ciudadanos tenemos que darle seguimiento para que esa brecha no sea más grande, sino que de hecho se vaya cerrando y vayamos pudiendo caminar hacia el respeto de la máxima publicidad en información pública. Otro de los temas que queremos compartirles es qué ha ocurrido con la labor de la Corte de Cuentas de la República. Pues en este semestre ha continuado su labor de fiscalización, pero ha tenido también obstáculos. Hay muchas instituciones del gobierno que se han resistido a dar esta información y obviamente esto pone en riesgo la labor de auditoría que tiene la Corte de Cuentas. Y esto tenemos que recordar que la Corte de Cuentas, que es el árbitro que tiene que ver cómo se está gastando, por ejemplo, los fondos del Estado, deben de ser oportunas. No pueden venir a tener esa información 3, 5, 10 años después. Se requiere ya para poder saber si realmente se está usando bien y cerrar cualquier espacio de posible corrupción en el caso del uso de los fondos públicos. Y ya para ir terminando, pues queremos también expresar de una manera muy preocupante lo que estamos viendo con respecto a derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. En El Salvador, esos dos derechos están bajo amenaza. Informes internacionales nos dicen que
nos alertan que estamos ante el más grande deterioro de la libertad de prensa en el país desde la posguerra. Eso debería como ciudadanos alertarnos y decir, no es posible. Tenemos también informes como Reporteros Sin Frontera, donde dice que El Salvador en el ranking de libertad de prensa ha caído 8 posiciones en este año. Y eso obviamente se da porque vemos estas agresiones físicas a periodistas que se han visto recientemente, que no les dejan ejercer su labor de investigación, de llevar esa información a los ciudadanos para que estemos debidamente informados, y también vemos con preocupación incluso procedimientos sancionatorios que se están dando por la Corte Suprema de Justicia contra abogados que han reiterado en diferentes ocasiones preocupación por la situación y el debilitamiento institucional que se está dando en el país. En ese sentido, pues, finalizamos diciendo que los espacios cívicos también se están reduciendo, y esto preocupa porque la sociedad civil tiene un rol fundamental, y es tan grande el rol que el país incluso es suscriptor de convenios internacionales. Tenemos el convenio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros, y en cada uno de estos convenios se reitera la importancia que tiene el rol de los ciudadanos para poder tener esos derechos fundamentales de libertad, de expresión, de prensa y derecho también de asociarse. Si nos limitan estos derechos, es como que nos estén quitando el oxígeno a la democracia. Por eso es que nosotros queremos pues compartir con ustedes que continúan estos graves retrocesos en acceso a la información y preocupa el deterioro de la autonomía y la independencia del IAIP. También preocupa que se esté consolidando una cultura de opacidad y que nos estemos alejando de la cultura que debería ser de máxima publicidad. Y la Corte de Cuentas pues continúa con este gran reto de fiscalizar de manera oportuna y de contar con la información también de las diferentes instituciones que tienen que ser fiscalizadas. Y los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación también están siendo acechados, y creemos que es importante que velemos por ellos y no dejemos que se nos quite una herramienta fundamental. Y con eso, pues nosotros queremos dejarles esta preocupación del desmantelamiento acelerado que vemos en el país, en el Estado de Derecho. Vemos un sistema de libertades en riesgo. En el tema de clima de negocios que se está deteriorando por la falta de confianza y diálogo, también tenemos que tomar acciones. Y el cierre de estos espacios cívicos y de acceso a la información es algo que no puede continuar. Por eso se requiere la vigilancia de la sociedad civil y de la comunidad internacional para que El Salvador pueda restablecer su rumbo democrático. Solo así vamos realmente a poder tener una prosperidad necesaria para que los salvadoreños tengamos las oportunidades en nuestro país de desarrollarnos con plenitud, con libertad, y también pues tener un optimismo de que el país tiene un buen futuro. De lo contrario, pues años posteriores podemos estar lamentando no haber hecho algo en el momento indicado. Con esto pues queremos invitarlos a que ustedes puedan descargar este informe, que tiene más información en nuestras redes sociales. Y también pues aprovecho presentar a nuestra invitada especial, Úrsula Indacochea. Ella es jurista de nacionalidad peruana y es parte del equipo de la Fundación para el Debido Proceso desde noviembre de 2015, y ella también monitorea todos los procesos de selección de funcionarios de alta magistratura en diferentes países de la región. Así que con esto queremos dejarles los siguientes minutos, Úrsula, y que usted nos pueda comentar el informe y también decirnos cómo ve, ¿verdad?, la situación en El Salvador, y agradecerle por haber aceptado esta invitación. Así que muchas gracias y nos quedamos con Úrsula. Muchas gracias, Marjorie. Me siento muy agradecida por esta invitación de FUSADES para comentar el informe de coyuntura. Miraba mis notas de la última vez que fui comentarista, que fue cuando se reportó el incidente de militarización de la Asamblea Legislativa, y no fue hace mucho realmente, pero me preocupó mucho que el informe de coyuntura pueda estarse convirtiendo en un informe de estructura, ¿no? Porque pues el deterioro del Estado de Derecho en El Salvador se está volviendo un tema estructural, ¿no?
Para estructurar mis comentarios tenía 5 puntos que quería abordar. Son puntos bastante generales, pero quiero irlos vinculando con temas que me han llamado la atención del informe. Óscar empezó mencionando el deterioro acelerado de la democracia, ¿no? Y esto me trajo a la mente un concepto que es el de democracias y liberales, que es un concepto de la ciencia política del profesor Zakaria Farid, de un libro que él tiene, The Rise of Illiberal Democracy, y él se refiere a este concepto de democracias y liberales que parece una contradicción, para señalar aquellos tipos de democracias en los que los gobernantes llegan al poder por mecanismos democráticos, pero que una vez allí no respetan los límites de la Constitución ni tampoco las libertades de los ciudadanos. Entonces, un poco me parecía que este concepto le calzaba muy bien a El Salvador, porque es un concepto de un tránsito. Es un concepto que, digamos, para entenderlo hay que tener en claro que una democracia liberal, como la entendemos, implica respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, respeto a las libertades y también pluralidad política, ¿no? Y en el caso de las democracias iliberales, incluso pueden llegar a celebrarse elecciones y existir mecanismos, digamos, de democracia directa, pero no hay separación de poderes y no hay pluralismo y no hay oposición política relevante, ¿no? La apariencia se mantiene porque hay elecciones, hay sufragio universal, hay una oposición, pero que tiene absolutamente una nula capacidad de contrapesar el poder, ¿no? Y esto me vino a la mente cuando leía, por ejemplo, la conformación de la Junta Directiva de la nueva Asamblea Legislativa sin una presencia relevante de la oposición. La oposición prácticamente no existe y además muchos de los principales decretos se han aprobado sin ninguna deliberación, ¿no? Y la deliberación es un elemento consustancial a la idea de democracia que no puede dejarse de lado solamente por una cuestión aritmética y de votos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me llama la atención algo que bueno, no es solamente de este primer semestre, sino algo que es una tendencia que veo viniendo también desde el inicio de este gobierno del presidente Bukele, que es los principales cambios, los cambios más profundos, vienen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, la idea de un mecanismo externo de apoyo en la lucha contra la corrupción como las CICIES, en otros países ha sido una iniciativa pedida por la ciudadanía, impulsada desde la ciudadanía y no desde un candidato o el poder, ¿no? El poder, uno de los poderes del Estado. Lo mismo siento que está sucediendo con el tema de la reforma constitucional, que más allá de que en El Salvador el Poder Ejecutivo no tiene no es uno de los legitimados para presentar estas reformas, en otros países los presidentes sí lo pueden hacer, pero más allá de eso, ¿no? Lo que se reportaba en el eje Estado de Derecho de la ilegitimidad de nacimiento, de origen, de este proceso, contrasta con otros procesos de la región. Por ejemplo, en Chile, que es el más sonado en la región, ha habido uno de los puntos principales ha sido quién redacta la Constitución y que quienes lo redacten reflejen esa pluralidad. Ha habido escaños reservados para pueblos originarios, una asamblea constituyente paritaria y un rechazo a que los poderes constituidos sean quienes redacten el texto del nuevo pacto social, ¿no? En los países en los que esto no ha sucedido así, sino que ha sido de arriba hacia abajo, como ha sido en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela. Más bien, no es que la nueva Constitución haya obedecido a la ruptura de un pacto, a la ruptura del pacto, ¿no? La Constitución es un pacto entre los ciudadanos que crean una forma de gobierno, ¿no? Una forma de Estado al servicio de la protección de la libertad. Y cuando ese pacto se rompe, pues nace la necesidad de restablecer ese equilibrio creando un nuevo pacto. Cuando eso no sucede así, más bien la Constitución es más bien un instrumento para crear las condiciones para un determinado proyecto político,
¿no? Y cuando el proyecto político ya no refleja el querer mayoritario de sus ciudadanos, o cuando es un proyecto político autoritario, estamos en problemas, ¿no? Entonces, esta idea de que estamos presenciando una imposición de reformas muy profundas desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. También quisiera mencionar el tema de la reducción del espacio cívico y qué es lo que eso significa, ¿no? El espacio cívico es ese espacio que existe entre el gobernante y el pueblo, digamos, entendido de manera genérica, ¿no? El pueblo es un concepto que es tan amplio que puede ser cualquier cosa, y cuando los gobernantes utilizan el argumento de esto refleja lo que el pueblo quiere, esta generalidad impide hacer un verdadero seguimiento y una verdadera rendición de cuentas, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo, yo creo, se opone un poco a la idea de ciudadano. Ciudadanía, el estatus de ciudadano implica tener derechos, tener libertades, y por eso el espacio cívico es el espacio de los ciudadanos, y es el espacio en que los ciudadanos, de manera individual y sobre todo de manera asociada, ¿no?, en ejercicio de su libertad de asociación, participan de lo público, ¿no? Y me preocupa que por ejemplo, el anteproyecto, yo sé que no es un tema del informe de coyuntura, pero en el anteproyecto de reforma constitucional se elimina, por ejemplo, la libertad de asociación de ciertos funcionarios como los jueces, cuando esto pues es casi es un estándar que se deriva de la independencia judicial, ¿no? Y es un derecho humano de los ciudadanos, pero también se imponen temas como la colegiación obligatoria o la existencia de colegios únicos, cuando sabemos que, de acuerdo a los compromisos internacionales, existen profesiones para las cuales la exigencia de colegiación, como el periodismo, es contraria a la convención, y también la exigencia de un solo ente impide, digamos, la libertad de asociación y más bien facilita el control de las profesiones, ¿no? Entonces, la reducción del espacio cívico, por supuesto que no es únicamente producto de normas, sino también de prácticas, ¿no? Y siento un poco que en el caso de El Salvador, y en esto voy a mi tercer punto, hay una especie de adormecimiento, digamos, falta de reacción de la ciudadanía en general frente a las restricciones a sus libertades, ¿no? Y libertades no solamente, digamos, políticas, sino también económicas, de todo tipo, ¿no? Es como si la pandemia, que en sí, y por la necesidad de responder a una situación excepcional, implica una restricción de nuestras libertades, hubiese sido la antesala perfecta para una situación que cada vez se puede estar volviendo más permanente, ¿no? Es como una especie de preparación, de ensayo, digamos, que se va a tratar de extender lo más que se pueda hasta que se puedan imponer unas nuevas normas en una constitución, ¿no? Cuarto punto, ¿qué cosa se puede esperar en este escenario? Es muy preocupante y creo que si todo sigue por el camino que el informe muy bien documenta, no solamente estaremos ante un deterioro acelerado, sino ante golpes secos, como ya hemos tenido dos: el tema de la militarización de la Asamblea y el tema del descabezamiento de los principales órganos de control, como la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Y en ese marco va a ser muy importante el defender, digamos, el espacio cívico del que hablaba, pero también, sobre todo, construir una contranarrativa o fiscalizar la narrativa oficial, evitando que sea la única que llegue, digamos, a los ciudadanos, ¿no?
porque ese apoyo del pueblo puede no ser tampoco tal y puede estarse también maquillando, ¿no? La importancia de las encuestas y de los mecanismos objetivos de medición de la opinión pública es muy importante. Y también, por supuesto, estar atentos a instituciones como la Fiscalía General de la República, sobre todo ahora que no tenemos una CICIES que personifique, que centralice de alguna manera la lucha contra la corrupción y el apoyo en la lucha contra la corrupción. Y mi último punto es de mirar algunos actores clave, ¿no? La experiencia de la región muestra que el camino, digamos, que El Salvador parece estar siguiendo en el deterioro de la democracia le podría dar protagonismo a dos grandes instituciones que ya creo que han empezado a tenerlo. El primero es las Fuerzas Armadas, ¿no? En países que se han deteriorado mucho más, las Fuerzas Armadas no solamente se han tomado el espacio de la seguridad interna que le correspondía a la Policía Nacional Civil, sino también algunos sectores productivos, extractivos, incluso políticos, ¿no? El que estemos viendo que haya militares, por ejemplo, o exmilitares en instituciones constitucionales es un signo de alarma que creo que también sería bueno que el informe Coyuntura pueda monitorear en las siguientes ediciones. Y la otra institución es la Fiscalía General de la República, porque pues cuando hablaba al inicio de la democracia liberal, uno de los principales elementos es la neutralización de la oposición política, ¿no? Y para eso la Fiscalía General de la República ha sido históricamente un instrumento. Entonces, me parece que es una institución cuyo desempeño vale la pena monitorear, especialmente cuando actúa contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra abogados, en el ejercicio de la profesión y contra opositores y miembros de la oposición política en general, ¿no? Esos serían mis comentarios. Yo los felicito porque realmente documentan muy bien lo que está pasando. Sobre todo, he encontrado, yo que siempre estoy muy atenta a las noticias, he encontrado muchos datos que no son tan visibles a primera vista y que enriquecen mucho el análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula. Realmente los puntos que usted nos ha mencionado son fundamentales en esta discusión y en esta reflexión que como país tenemos que tener. Yo quisiera rescatar algo que dijo y creo que no solo a mí, sino que a muchos nos va a impactar esta mañana. Y es que ciudadanía es tener derechos y tener libertades. Entonces creo que una de las, digamos, cosas que quisiéramos dejar antes de finalizar, porque dijimos que a las 11 íbamos a terminar, iba a ser una hora en la cual queríamos compartir con ustedes reflexiones iniciales del estudio, pero esta conversación puede continuar posteriormente, es que debemos como salvadoreños justamente eso, defender y exigir estos derechos y estas libertades mientras los tenemos, porque como bien decía Oscar al inicio, una vez se pierden, es mucho más difícil recuperarlos. Así que sin más por el momento, pues queremos agradecer, le pediría pues a mis compañeros también que pongan sus cámaras y en nombre del equipo del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, queremos agradecer a Úrsula y a cada una de las personas que nos acompañaron y decirles que como FUSADES vamos a seguir haciendo estudios técnicos que puedan aportar a un diálogo y a una reflexión del país que queremos. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos.